Buenas tardes a todos. La Muchas escuchamos muy gracias bien. muy bien, muchas gracias por la invitación. Realmente para mí es muy importante que me escuchen hablar sobre la donación de sangre altruista, personas que no están directamente relacionadas con el ámbito de la salud, dado que en el medio que yo me muevo hay una queja constante de no tener donación y no tener donación altruista. Sin embargo, no hemos podido conjuntar esfuerzos y hacer que esta donación sea posible. Si me puede empezar a pasar la presentación, por favor. Sí, doctora, permítame. Aquí estamos ya. Ok, miren, desde hace más de 50 años, la Organización Mundial de la Salud ha estado pugnando porque los países miembros tengan sistemas nacionales de salud que den un suministro adecuado y constante de sangre, que vean por la seguridad y la calidad de la sangre. Y ha hecho mucho hincapié en que se tenga donación altruista. Sin embargo, esto se ha logrado en ciertos países, sobre todo los que tienen un índice de desarrollo humano alto, y en otros ha sido muy difícil. Entre esos otros se encuentra México realmente. La siguiente, por favor. Desde 2015, la Organización Mundial de la Salud estableció a la sangre y sus componentes sanguíneos como un medicamento esencial. Ellos hacen una lista de los medicamentos indispensables que deben existir en los hospitales de todos los países. Y al poner la sangre como unos medicamentos esenciales, pues es como una exigencia para que el país cuente con un suministro adecuado de sangre. Quiero aclarar la siguiente, que la sangre no es un medicamento. La sangre es un elemento biológico que forma parte de nuestro cuerpo, que no hay sustituto para ella, que no se ha podido producir en ningún lugar del mundo y que el que haya abasto de ella depende de la buena voluntad de donantes, idealmente hay donantes altruistas. Y esto es de lo que adolecemos aquí en México y es parte pues de la plática de que estoy dando el día de hoy. Aunque la sangre, al obtenerla, la donación, es un procedimiento sencillo, simple, es seguro, toma relativamente poco tiempo, es bien tolerado por la persona a la cual se le hace esta donación de sangre y habitualmente no existen complicaciones. A pesar de eso, el que donen sangre es difícil. Una de las circunstancias que siempre hemos encontrado es un miedo, y un miedo de veras aterrador, a la aguja. Es muy común que las personas no quieran donar nada más porque obviamente se les va a insertar una aguja en su antebrazo. Pero si no tenemos esos donantes altruistas, no hay manera de tener sangre en los hospitales. La siguiente, por favor. Bueno, el donador voluntario se ha considerado, altruista, se ha considerado realmente como un capital social del país, porque en la actualidad es indispensable tener sangre en un hospital, porque la transfusión es un recurso terapéutico muy importante y es indispensable para salvar millones de vidas. Entonces, un procedimiento quirúrgico a veces no se puede llevar a cabo si no existe sangre. Una situación de urgencia donde hay un traumatismo, se requiere sangre. Una mujer que está teniendo su bebé, su parto, su cesárea, puede requerir sangre de manera urgente. Y en esas situaciones, si no se pone la sangre, sencillamente se pierde la vida del paciente. De ahí la importancia de contar con el abasto suficiente. La siguiente. Bien, para nosotros un donador y el donador altruista voluntario ideal sería una persona que tiene plena conciencia de la importancia de donar sangre, que su flujo de emociones es adecuado. Y esto quiere decir que cuando él vaya a donar, vaya tranquilo, vaya sin sentirse estresado, porque el simple hecho de estar estresado puede traerle reacciones adversas a la donación sin que esto signifique que su cuerpo sufrió algún daño o alguna complicación cuando estuvo donando, es nada más por la emoción que tiene él en ese momento. Saberse un recurso nacional importante porque de él depende que salvemos vidas y recordarles que un solo donante no solamente salva 3 vidas, porque de un solo donante obtenemos los concentrados de eritrocitos, las plaquetas y el plasma, sino que da confianza y seguridad a toda una familia, una persona enferma
tiene su familia alrededor y el que esté recibiendo la sangre que necesita en el momento adecuado le da la confianza y la seguridad a la familia de que su familiar va a recuperar la salud, cosa que no sucedería si en un momento dado no existe la sangre que él requiere. Aquí también este donante debe tener los conocimientos básicos de los criterios que lo hacen elegible y que sepa que no tiene factores de riesgo que van a poner en peligro a la persona que está recibiendo su sangre. Y también es importante que sepa los cuidados post-donación, aunque son simples y sencillos, son cuidados que tiene que seguir tanto a corto como a largo plazo. La siguiente, por favor. Bien, globalmente, ¿cómo está la donación? Bueno, por desgracia o desafortunadamente, la donación importante de donadores altruistas se concentra en los países que tienen un índice de desarrollo humano alto. Y va bajando esa donación en los países que tienen índices medios y de plano es muy baja en los países que tienen un índice de desarrollo bajo. Esto es algo muy importante porque esos países, además de la pobreza con la que están, no cuentan con la sangre suficiente para poder ser transfundida en el momento que se requiere. La siguiente. Y hay varios estudios, me pasa la siguiente, por favor. México, ¿en qué lugar está en el índice de desarrollo? Pues está como en la tabla media, aunque a veces nos consideran como medio alto, otros alto. Realmente no estamos en la mejor posición. Hay otros países de América Latina que están mucho mejor posicionados en cuanto a índice de desarrollo humano, que es muy importante para ver cómo viven pues las personas en un país determinado. La siguiente. Y hay estudios, me pasa, donde nos dicen la cantidad de sangre que se requiere. Hay guías y estas guías dicen que de 10 a 20 donaciones por 1,000 habitantes serían como las recomendadas para que el país tuviera el abasto de sangre suficiente. Pero esto no siempre es verdad porque a veces se subestiman los requerimientos reales de la sangre, porque no se toman en cuenta las patologías específicas de cada país. Aunque hay patologías comunes en todos los países, tenemos ciertas características demográficas que nos hacen más susceptibles a ciertas enfermedades que a otras. Entonces, en algunos países los requerimientos de sangre son muchísimo más altos y en otros a lo mejor hasta un poquito más bajos. México está considerado que tiene la donación suficiente para dar los requerimientos que se requieren, tiene el abasto. Pareciera que así es. Pero yo les quiero hacer mucho hincapié que si alguno de ustedes ha vivido una cirugía a su familiar, le dicen, tenemos que operar de tal cosa y tienes que traer 2 donantes. O sea, en el momento en que la persona es programada, desde ese momento se le pide el donante de sangre. Cosa que no ocurriría si contáramos con los donantes de sangre altruista y voluntario. La siguiente, por favor. Aquí en esta gráfica de dispersión se ve claramente, y por eso se las puse, de cómo los países con un índice de desarrollo bajo, pues su porcentaje de donación es bajo, de 2 a 3 por 1,000 habitantes. Si es medio, es un promedio de 7 a 5.5 donantes por 1,000, pero si es alto, vean la cantidad de donantes que tiene, 35 por 1,000 habitantes. Entonces, sí tiene mucha relación ese índice de desarrollo con la donación, probablemente por la cultura que logran tener las personas que viven en esos países. ¿Me pasa la siguiente? Ese es uno en cuanto a la cantidad de donantes que debemos de tener. Pero yo he dicho muchas veces ahorita en el transcurso de esta plática, donante altruista, que es el donante ideal de acuerdo a lo especificado por la OMS. Y también pueden ver que los países con un índice de desarrollo humano alto la mayoría de sus donantes son altruistas voluntarios. Y ese porcentaje va bajando hasta ser el más bajo en los países que tienen índice de desarrollo bajo. Ustedes pueden observar una pequeña línea que dice donación pagada, roja. Esa donación pagada es paradójico que es más alto en los países con índice de desarrollo alto. Pero esto no es algo malo porque ellos pagan a los donantes de plasma, que se les hace plasmaféresis. Y son compañías farmacéuticas que producen sustancias como el factor 8, el fibrinógeno, la albúmina, que no todos los países lo fabrican. México no fabrica esos de hemoderivados. Otros países sí lo hacen. Y entonces a esos donantes se les paga por ir a donar plasma.
no es la donación que se van a hacer a los bancos de sangre. Son, digamos, a laboratorios farmacéuticos donde pagan para tener el plasma y de ahí extraer los compuestos que les acabo de mencionar. La siguiente. Se han hecho recopilaciones sobre la suficiencia de sangre o el suministro de sangre en los países, sobre las demandas que tienen estos países y sobre la relación entre las necesidades y el abasto de esa sangre. Y ustedes pueden ver que México está más o menos bien, que sí realmente está entre los países que estos son productos sanguíneos. Aquí están contemplando tanto el concentrado de eritrocitos, el plasma y las plaquetas, no como el donante en sí, sino los productos sanguíneos que requieren. Y México está también como en la tabla media, bien, no está mal. La siguiente, por favor. En la siguiente vamos a ver los requerimientos de sangre. Y los requerimientos de sangre, pues más o menos, me pasan las... también están cubiertos. Y la siguiente es la relación, exactamente, la relación entre el requerimiento y el suministro de sangre. Cuando está menor a 1, quiere decir que el suministro de sangre se da cuando se requiere. Cuando está mayor a 1, significa que no se está dando la sangre cuando se requiere. También aquí México aparece que está bien. Estos datos fueron tomados de la OMS. México manda regularmente informes a la OMS de cómo está su donación. Entonces, si nosotros vemos esto, decimos, no, México está perfecto, tiene el abasto suficiente de sangre, la da cuando se requiere. Desgraciadamente, cuando uno ya se va a los casos particulares, no es así. Y como les acabo de mencionar, si ustedes van a hacerse una cirugía, inmediatamente antes de la cirugía tiene que llevar su donador. Si no, no hay manera de que lo operen, cuando menos en el ámbito público. Y si usted tuvo un accidente o tuvo una urgencia que requirió sangre, le ponen la sangre de urgencia, pero inmediatamente solicitan sus donantes para sustituir esa sangre que ya le aplicaron, porque no hay donación voluntaria. La siguiente. Y entonces uno puede, pues, ahora sí que decir, México sí tiene el abasto suficiente. Y aquí quiero hacer hincapié en otra situación, en el acceso y la calidad de los sistemas de salud. Si no se tiene un sistema de salud que tenga un índice bueno de sistema de salud, entonces no hay la atención requerida, porque puede ser que un paciente requiera un hospital, pero él no pueda tener acceso a ese hospital. Y en un momento dado, tener el acceso a un hospital, pero ese hospital no tiene la infraestructura para darle la atención que él requiere. Y entonces, en esas circunstancias, uno puede ver a veces que el abasto de sangre es suficiente para ahora sí cubrir los requerimientos, pero no es porque lo esté cubriendo, es porque sencillamente el sistema de salud es tan malo que ni siquiera el paciente puede llegar, o si llega, ni siquiera la piden porque no tienen la infraestructura para darle la atención que requiere. Páseme la siguiente. Algo de eso podría pasar en México. Y aquí está ejemplificado la brecha que existe entre los países pues con un índice alto de desarrollo humano, pero que también tienen un índice de calidad y acceso a los sistemas de salud alto. Obviamente aquí se está comparando con un país africano, países como de la Unión Europea y países como Canadá y Australia, pero eso es una situación que es bien conocida de que puede ser que no haya requerimientos de sangre porque no hay acceso al sistema de salud. La siguiente, por favor. Bien, México. ¿Qué pasa exactamente con México? Ya nos vamos a ir al ámbito local. Bueno, voy a hacer una breve reseña lo más rápido y menos enfadoso que se pueda sobre qué ha habido con las transfusiones en México. Estas se iniciaron en 1925 en el Hospital General de México. Hubo un primer servicio de transfusión en 1931, pero se instituyó un banco de sangre formalmente en 1946 en el Hospital de la Nutrición. Para 1954 ya se había legislado algo sobre el funcionamiento de los bancos de sangre en el Código Sanitario de los Estados Unidos Mexicanos. Y en 1982 se fundó el Centro Nacional de la Transfusión Sanguínea. Esta fue una cosa muy importante que pasó porque podría haber sido la figura, y digo sido porque no fue, si al final de cuentas, la figura o el ente normativo y regulatorio a nivel nacional
de que hubiera un sistema nacional integrado totalmente en toda la República Mexicana y que se diera sistema de seguridad de sangre a todos los mexicanos. Esto quedó en situación fallida, y lo voy a mencionar más adelante, porque iban a normar, a coordinar, a regular, a vigilar todas las acciones relativas a la transfusión, y pues era a nivel nacional, era federal. En estos años más o menos, 83-84, en México se prohibió la donación pagada, porque anteriormente se pagaba a las personas que iban a donar. No había donación familiar y se empezó con la donación familiar. Este fue un momento también desafortunadamente desaprovechado, porque desde el 75 la OMS estaba promoviendo en sus países miembros la donación de sangre altruista, de que hubiera sistemas nacionales de sangre con donación de sangre altruista, pero también ese momento se perdió. Y en 1988 hubo algo muy importante. Se fundaron los centros estatales de la transfusión sanguínea y ahí como que las cosas empezaban a mejorar, porque el centro estatal tenía verificadores y los verificadores cada 2 meses iban y evaluaban los bancos de sangre y veían cómo seleccionaban sus donantes, veían las pruebas si las estaban haciendo correctamente, su control de calidad, su fraccionamiento, si contaban con la infraestructura, y esto era cada 2 meses, iban y se revisaba. Ahora sí que por fortuna o no, desafortunadamente, no sé cómo expresar esto, en 2001 se crea la COFEPRIS. Y la COFEPRIS toma ahora sí que el papel regulatorio que le correspondía a los centros estatales y al Centro Nacional. Y desde ese momento los bancos de sangre no son verificados a menos que exista una queja. De lo contrario, ningún ente regulatorio los revisa y los verifica. Y para 1993 sale la primera norma oficial mexicana para disposición de sangre y sus componentes con fines terapéuticos. Esto fue en 1993, fue la norma 003, SCA2. Tardaron 29 años en que surgiera otra norma. O sea, esa norma cuando surgió la nueva era totalmente obsoleta. 29 años después surgió la norma 253 SCA1, que sigue vigente en estos momentos. Como pueden ver, ya para estas fechas está cumpliendo 9 años de haber sido emitida. Está empezando, con muchas cosas, a ser obsoleta. ¿Me pasa la siguiente, por favor? ¿Cuántos bancos hay en México? Bancos de sangre. Están entre 535 y 555. Hay 222 centros de colecta y nada más se puede tomar la sangre del donante, no se fracciona en sus diferentes componentes ni se hacen exámenes. Y cada hospital está obligado a tener un servicio de transfusión. Por eso ven que hay muchos servicios de transfusión. Ahí se puede almacenar la sangre y estar disponible para ser transfundida. De los bancos de sangre, el 25% corresponden a la Secretaría de Salud, el 15% al IMSS y el 10% al ISSSTE. Y 40% son bancos privados. Si ustedes nos comparamos con Colombia, que es un país latinoamericano, ellos tienen 80 bancos de sangre, no más. De acuerdo a la OMS y a la OPS, un banco de sangre es eficiente cuando tiene 5,000 donaciones o recibe más de 5,000 donantes al año. Aquí, ¿cuántos bancos cumplen con eso? Bueno, hay 31 bancos con más de 10,000 donaciones, 61 con 5,000 a 10,000 donaciones y 101 con 2,000 a 5,000 donaciones. Si tomamos en cuenta lo que pide la OMS y la OPS, hay 350 bancos que no deberían estar en operación. Con todos estos bancos se recaba entre 1,800,000 a 2 millones de donaciones al año. Sin embargo, de estas donaciones, solamente el 5% son altruistas. Entonces, ahí está un reflejo de que México realmente no está funcionando en cuanto al sistema nacional de sangre. ¿Me pasa la siguiente, por favor? ¿Dónde dice que tenemos que tener donación, además de la recomendación de la OMS? Bueno, la norma lo dice y precisamente se apega a la OMS y a la OPS, que se debe tener sangre y componentes sanguíneos de donantes voluntarios de altruistas no remunerados y regulares. Y que además debemos promoverlo para que haya esa donación voluntaria no remunerada y que se haga regularmente. Regularmente significa
que un donante voluntario o altruista vaya 2 veces al año a donar, no más, no se necesita más, pero si fueran 2 veces tendríamos abasto suficiente de sangre. Sin embargo, es el único párrafo de la norma que está vigente donde se menciona la donación voluntaria y altruista. ¿Quién más lo debería de pedir y exigir y darle estructura? Pues sería tener un marco jurídico bien establecido. Pásenme la siguiente. Pero este marco jurídico no existe, por desgracia. Aquí están las definiciones de lo que la OMS considera como donación voluntaria altruista y demás. No se las voy a mostrar, no se las mostré, porque básicamente quiero mostrarles lo que es la donación con nosotros. La OMS considera que la donación con nosotros es una donación de reposición exigida, que es la que se obtiene de una persona que dona sangre o componentes con carácter obligatorio o coaccionado con el fin de cumplir con un número específico de donaciones solicitadas para que se preste el servicio a su paciente. Esa es una donación. Y eso, aquí es lo que hacemos. Exigimos que vayan a donar para su paciente. Es coaccionada. Esto, eufemísticamente, esto está reflejado en esta norma como donante familiar o de reposición. Pero la verdad es que es una exigencia. Y en el ámbito público, si le dicen, si no traes tus donantes, no se va a llevar a cabo la cirugía. Es una exigencia que antes de que le vayan a hacer el procedimiento quirúrgico, se haya donado la sangre. La siguiente, por favor. Bien, en México sí es bueno para comprometerse y se ha hecho varios compromisos. Este es uno de ellos. Se comprometió con la Organización Mundial de Salud junto con otros países a que en el 2010 iba a tener el 50% de su donación como donación voluntaria y altruista. No lo cumplió. La siguiente. Hizo otro compromiso y este compromiso fue con la OMS y la OPS, ya específicamente para América Latina, y este lo firmó en el 2009. Como vieron que no subían las donaciones, que para el 2010 no iban a llegar ni de chiste al 50%, entonces se firmó otro compromiso. Y ese compromiso fue que en el 2020 íbamos a tener el 100% de donación altruista. Pues ya estamos en el 21 y por desgracia no se ha cumplido. Páseme la siguiente. Aquí están, en la siguiente están algunos de los países que tienen donación altruista. Hay protectorados como Aruba, Curazao y países como Cuba, Nicaragua, que han conseguido el 100% de donación altruista. La siguiente. México no ha conseguido eso. ¿Qué se ha hecho? Bueno, aquí está lo que pasó del 2007 al 2012. Ustedes pueden ver los bajos índices de donación altruista, que van de 3.1 a 2.6%. Entonces, en la administración pasada, pues se establecieron metas que no son las metas que México firmó con la OMS, pero bueno, se establecieron metas. La siguiente. En todas las administraciones se hace un Plan Nacional de Desarrollo y en ese Plan Nacional de Desarrollo entran los programas sectoriales de salud. Y en ese programa sectorial de salud está el programa de acción específica y en este caso ese programa de acción específica sería la seguridad de la sangre y de las células troncales. Eso es de la administración pasada, de 2013 a 2018. Estaba bien estructurado y tenían metas y una de esas metas obviamente era la donación altruista. Y aquí están sus metas. Ustedes pueden ver que están muy bajas de acuerdo a los compromisos que México ha firmado con la OMS y con la OPS. Porque en el 2018 iba a llegar apenas al 20% de donación altruista. Pero ni esas metas que se pusieron internamente se cumplieron. Porque seguimos en 5.3, 5.6 de donación altruista. Pásenme la siguiente. Y aquí está lo que la OPS refleja. Aquí está México, que de acuerdo a los informes que la OPS recibe, dice que estamos en el 19 donantes por cada 1,000 habitantes. Que bueno, más o menos 19, 20 por cada 1,000 habitantes. La siguiente. Pero, ¿cómo estamos en donación altruista? Aquí está México, que está mencionado en especial. Aquí pueden ver la donación que hubo en el 2016 y en el 2017. Y no hemos subido, seguimos igual, porque 2018 no mejoró, 2019 tampoco, 2020 obviamente se vino para atrás. Ahorita
no están reflejadas esas estadísticas, pero van a estar por debajo de ese 5.6%. Entonces, México es el penúltimo país con donación altruista. Estamos nada más arriba de Venezuela. Todos los demás países, como por ejemplo Colombia, tienen 90% de donación altruista ahorita. Todos han ido mejorando y nosotros no. La siguiente, por favor. También México, aquí está el reporte que debe haber hecho en cuanto a cuántos donadores fueron de primera vez y cuántos fueron de repetición. Ustedes pueden ver que estamos en 0. La siguiente. ¿Me pasa la siguiente, por favor? Pero no ha sido así, no sé por qué no se ha informado. Estas son las estadísticas del Centro Estatal de la Transfusión en 2016. Ustedes pueden ver que donantes evaluados altruistas, donación altruista, fueron evaluados 3.256 y que esos de 3.256, 2.574 fueron actos, o sea, ellos donaron. Y 21%, 682, no fueron actos, fueron diferidos. En ese momento el Centro Estatal tenía un 12% de donación altruista. A finales de 2019 llegamos al 25%, que si nos sumamos con todas las donaciones de Jalisco nos quedábamos en 2.2, porque el IMSS, el Instituto Mexicano del Seguro Social, es el que más donantes tiene, pero por desgracia su donación es totalmente familiar o coaccionada, como queramos verlo. La siguiente, por favor. En lo que respecta a donantes diferidos o no aptos cuando no son altruistas, estas son las cifras. Miren, de 184.557 donantes evaluados, 114.238 fueron aceptados. O sea, se aceptó nada más el 62% y 38% fueron considerados no aptos o diferidos. Y esto es porque el donante no tiene la información, por un lado, necesaria para poder llegar y donar, porque no sabe cuáles son los requisitos. Es por un lado. Y por el otro, es porque está coaccionado para donar. El estar coaccionado para donar, no dice a veces toda la verdad y a veces en los exámenes de sangre sale que no nos dijo toda esa verdad. Entonces, pues diferimos un porcentaje muy alto de donantes. Y eso pues es gasto de recursos porque ya se tiene que evaluar el donante para poderle decir que no. Y no somos eficientes en el banco de sangre al estar difiriendo tanto donante. La siguiente, por favor. Bien. Pero esto viene, todo lo que se ha hecho ha sido pues cosas localizadas en cada banco de sangre porque hay una gran fragmentación en el servicio de salud en cuanto a sangre, no hay un sistema nacional de sangre, no existe un ente regulatorio bien que esté viendo que todos funcionemos coordinadamente, que tengamos relación unos con otros, que nos podamos mandar sangre sin ningún problema de un lado a otro, porque es difícil esa integración, esa organización, porque todos son sistemas diferentes de salud. El Hospital Civil tiene su órgano regulatorio y tiene sus ingresos de una manera, el IMSS de otra totalmente diferente, el ISSSTE igual, y entonces todo el mundo está cuidando como su pedacito y no está permitiendo que se integre y se coordine todo el sistema de sangre y que esto favorezca el que haya el abasto necesario y suficiente cuando se requiere. Y ya vimos lo que se hizo la administración pasada en cuanto a la sangre. Pues en esta administración, todo lo que se revisó, realmente no hay nada que diga que esto va a mejorar. Por el contrario, ellos tienen también el programa sectorial derivado del Plan Nacional de Desarrollo, igual que en la administración pasada. Sin embargo, aquí se habla muchísimo menos de la donación, ni siquiera hay un programa específico. Un programa está totalmente enfocado de otra manera y en algunas circunstancias, en algunos párrafos, cuando uno lo lee, pareciera más un fan manifiesto que un programa. Pero bueno, ellos dicen que el gobierno federal va a hacer todas las acciones necesarias para garantizar que al 2024 todos y todas tengamos atención médica y hospitalaria gratuita, incluido el suministro de medicamentos, materiales de curación y exámenes clínicos. A no ser que ellos sí estén tomando en cuenta la OMS y ya nos tengan a la sangre como un medicamento esencial,
La sangre aquí no está mencionada. La siguiente, por favor. Y aquí está su programa, y sus estrategias y sus objetivos. El sangre entraría en la estrategia número 1. Pasa a la siguiente. Donde esta estrategia tiene 6 objetivos prioritarios. Y donde viene algo de la sangre, un solo párrafo es en la estrategia prioritaria 1.3 y el párrafo donde viene lo de la sangre es en el 1.3.9 que dice que se va a fortalecer el subsistema nacional de donación y trasplantes y el acceso universal a la sangre, incluyendo campañas informativas y de sensibilización dirigidas a la población en general en las que se difunda su importancia. En ningún momento se menciona siquiera la palabra donación altruista. Entonces, está todavía más acotado lo de la donación, o sea, nadie le está tomando en cuenta como en el sistema de salud como una parte primordial para que los pacientes reciban la atención necesaria. La siguiente, por favor. Y en nuestro marco normativo hay algo que nos diga que debe haber un ente regulatorio, normativo y cómo debe funcionar todo el sistema de sangre a nivel nacional y cómo debe estar organizado y a quién le debe de responder, cómo se van a hacer las campañas, etcétera, etcétera. Pues no, desgraciadamente no lo hay. En la Ley General de Salud hay 17 artículos donde se menciona lo de donación de órganos, donación de sangre, pero en un tema más regulatorio en el sentido de que tienen que tener su licencia sanitaria, su responsable, consentimientos informados, etcétera, etcétera. Hay 3 artículos que hablan específicamente de la sangre y su donación, que es el 340, el 341, y en el 340 dice, el control sanitario de la disposición de sangre la ejercerá la Secretaría de Salud a través de la COFEPRIS. Básicamente es donde entra la COFEPRIS y es el control regulatorio. El 341 nos habla de que se tiene que haber donación de sangre y componentes sanguíneos y células troncales y la Secretaría de Salud y los gobiernos de las entidades federativas deben hacer algo para que esto suceda. Páseme la siguiente. En el siguiente artículo se menciona básicamente al Centro Nacional de la Transfusión Sanguínea. Aquí están los 2 órganos que puedan ser normativos y regulatorios, pero que también están totalmente pues separados uno de otro, no se comunican, no se dice lo que hace, el Centro Nacional no sabe lo que hace la COFEPRIS en cuanto a los bancos y viceversa. Y aquí ustedes pueden ver que tampoco se habla de donación. Aquí se dice nada más de que tiene el Centro Nacional, perdón, tiene que llevar como el registro de todos los establecimientos, de los responsables sanitarios, de que tiene que tener el registro de los comités y tiene que recibir la información de la disposición de sangre, o sea, cuántos donaron, cuántos se transfundieron, cuántas sangres salieron reactivas, y que tiene que llevar un sistema de biovigilancia, pero no dice que debe regular como en forma adecuada todo lo de la donación altruista. No le da toda la potestad para que lo haga. Y el banco y el Centro Nacional pues hace estas funciones y de hecho acaba de mandar un oficio el año pasado para que todo mundo le dijera cuántos bancos de sangre hay, los responsables, etcétera, etcétera. Está levantando un censo de nueva cuenta. Páseme la siguiente. Bien, en el estado de Jalisco, esto es a nivel nacional, ya vimos que no hay una figura que controle el Sistema Nacional de Sangre. En la Ley de Salud del Estado de Jalisco sí viene un poco más y tiene 2 artículos, el 241 y el 242. Ahí en el 241 pues nombra a la COPRISJAL, a la Comisión para la Protección contra Riesgos Sanitarios para el Estado de Jalisco, que va a coadyuvar con su ente federativo para que haya disposición de sangre en el control de disposición de sangre y células progenitoras. Y en el siguiente artículo, me pasa la siguiente, la 242, ahí establece lo que el Centro Estatal de la Transfusión Sanguínea, cuáles son sus atribuciones. Y en el papel están maravillosas porque de hecho en la primera atribución dice dirigir la red estatal de bancos de sangre, lo cual no existe esa dirección desgraciadamente.
de que ella coordine, el Centro Estatal coordine todo lo técnico y administrativo y operativo a las instituciones de salud del sector público y privado y social en materia de sangre. Esto está muy bonito expresado aquí, pero no se lleva a cabo. La siguiente. Y en su atribución séptima dice que debe fomentar la donación voluntaria y efectuar campañas de educación para la donación altruista y que haya la sangre suficiente. Hay 12 atribuciones que el Centro Estatal debe de seguir y están muchísimo mejor plasmadas que lo que viene en la Ley General de Salud. O sea, aquí sí le da el papel que debería de tomar el Centro Nacional de la Transfusión Sanguínea. Aquí se lo dan al Centro Estatal. Sin embargo, es letra muerta. La verdad es que no se lleva a cabo nada de lo que dice aquí. La siguiente. Bien. Y tenemos que tomar en cuenta que el sistema de salud, ya vimos que pues desde la Ley General de Salud, la Ley General de Salud del Estado de Jalisco, pues no está bien definido. Bueno, en Jalisco sí está quién debe regular todo esto. Y la norma que tenemos, como yo les acabo de decir, que es la que nos rige operativamente en los bancos de sangre, la que nos dice cómo tenemos las acciones que debemos de tomar para tener un banco de sangre con la calidad y la seguridad suficiente, estamos en una norma vieja, porque ya tiene 9 años, a diferencia de las normas de otros países, que algunas son tomadas como referencia, como la que tiene Estados Unidos, dada por la FDA y por la Asociación Americana de Bancos de Sangre, o la que da la Unión Europea, que entre 5 o 6 años máximo están cambiando. Cada 5 o 6 años salen sus normas y obviamente uno se basa más en esas normas que ya en la nuestra, porque realmente la nuestra ya es obsoleta. La siguiente. Jalisco, ¿cómo está en la donación? Bueno, en Jalisco existen 30 bancos de sangre, 5 instituciones públicas y de seguridad social, y tenemos como en el resto de la República, pues una muy baja prevalencia de donación altruista, 2.2%, por debajo de la media. Aquí en 2019 tuvimos 135,408 donantes de sangre. La siguiente. Y si nos comparamos con un país que tenga un índice de desarrollo humano alto, como puede ser España, y comparamos algo como el estado de Jalisco, que sería Cataluña, que tiene una población muy similar a la de Jalisco, ellos cuentan con un solo banco central, a diferencia de nosotros, que son 30 bancos, 5 institucionales y 25 privados. Tiene 12 centros de recogida o centros de colecta y hace campañas con unidades móviles. Ellos recolectan 260,000 unidades de sangre anualmente. O sea, recolectan el doble que nosotros. Tienen 34 donaciones por 1,000 habitantes, el doble de las de nosotros. Y con un solo banco de sangre central. La siguiente. Bueno, con esta información, puedo decirles pues que en nuestra situación actual hay un índice bajo de donación, un índice alto de diferimiento de donadores, porque no conocen los requisitos, van al banco de sangre y cuando se les empieza a hacer todos los exámenes y la entrevista, pues no son aceptados. Un índice muy bajo de donantes voluntarios, falta de confianza en los servicios de sangre por parte de los donantes, porque algunos de esos no saben o no tienen idea de lo que se va a hacer con la sangre de ellos. Y una razón a veces de que no donen es que piensan que su sangre se va a comercializar. La sangre como tal, el líquido biológico, no se le puede tasar precio. Es un precio pues que no podemos decir cuánto por lo valioso que es. La sangre sí tiene un costo en el sentido de todos los exámenes que se hacen. Se hacen entre 9 y 11 exámenes. La simple bolsa donde se recolecta la sangre tiene costo porque es una bolsa especial con un líquido también especial que permite que se mantenga anticoagulada, que se mantenga por cierto tiempo en el refrigerador del banco de sangre. Entonces, sí tiene costo todo el servicio que se da. El líquido como tal, digo, no es difícil tasar su precio porque es demasiado valiosa. Todo esto nos da como final una escasez de sangre. Pásame la siguiente. Bueno, la siguiente está ya, más o menos les mencioné de cómo estamos. La siguiente. Bien. ¿Qué situaciones tendríamos que resolver? Con esto ya casi voy a concluir. Bueno,
Lo más importante y por lo cual México no ha avanzado a tener el abasto suficiente de sangre de donantes voluntarios y altruistas y no estemos exigiendo cada vez que una persona requiera la sangre, a los familiares la sangre de forma, pues ahora sí que como exigencia, es tener, porque nos falta un compromiso político y apoyo con normas y legislación. Ustedes pueden ver que el marco jurídico deja mucho que desear en cuanto a lo que está legislado en cuanto al Sistema Nacional de Sangre. De hecho, no existe tal legislación. Aquí, para subsanar todo lo demás que se viene, sería crear el marco jurídico. Pero desde la Ley General de Salud viene establecida con un solo ente que sea normativo y regulatorio. Como vieron, estamos totalmente fragmentados. Hay falta de estructura, coordinación, calidad y baja eficiencia en los servicios de sangre. Y con ese marco jurídico, pues tendríamos la entidad responsable de planear, monitorear, evaluar un sistema nacional de sangre con normatividad actualizada, que no tenemos en este momento ya. No hay un presupuesto bien establecido para el Sistema Nacional de Sangre, porque de hecho ni existe. Y a cada banco le dan pues, lo que de buena voluntad quiere la institución en donde está ese banco. Entonces, eso hace que no haya un programa completo de donación, los recursos financieros inadecuados y falta de profesionales capacitados. En ese marco normativo deberíamos de tener autorizados ya los recursos necesarios para todo el Sistema Nacional de Sangre, fomentar la donación altruista, los recursos para fomentar esta donación y las especialidades necesarias que ni siquiera existen. En Jalisco no hay una especialización específica, no hay para que un médico se especialice en banco de sangre. En la Ciudad de México sí, pero por ejemplo aquí no lo hay. Y eso que tenemos buenas universidades y buenos hospitales donde muchos médicos son capacitados en otras áreas. Tampoco está la infraestructura adecuada y los servicios y sistemas que proporcionen cuidados de calidad al donante de sangre. Aquí tendríamos que regionalizar y no estar tan fragmentados para que se pueda dar una coordinación y una estructura adecuada. O sea, no podemos estar así de fragmentados y no dar una atención de calidad al donante. También falta el compromiso con la comunidad y comunicación efectiva con los potenciales donantes. Aquí necesitaríamos campañas de información de las características del donador y el proceso de donación como tal, pero tendría que ser a nivel nacional y totalmente estructurado y sería para todo el Sistema Nacional de Sangre. Pásame la siguiente, por favor. Tenemos que eliminar la dependencia de donación familiar o de reemplazo o exigida, porque realmente es una donación exigida, estableciendo los requerimientos reales de sangre, la red de donantes voluntarios y a esos donantes voluntarios que a nivel, hay un Día Nacional del Donante, que es internacional más bien, un Día Mundial del Donante, y se hace una ceremonia, en algunos lugares la hacen más bonita, en otros menos, en unos lugares se reconoce más, pero no es algo estructurado. El donante debe ser reconocido como lo que es un capital social de una nación. Entonces, eso tendría que resolverse también con este Sistema Nacional de Salud. La prevalencia de marcadores de infecciones transmitidas por transfusión que no entra a ese terreno, otra vez porque van donantes que no deben ir a donar, porque ellos tienen factores de riesgo para transmitir hepatitis C, VIH, hepatitis B, etcétera. Entonces, tenía que fomentarse programas de donantes de repetición o regulares, no nada más que vaya una vez a donar como donante altruista, sino que ese donante repita y que sepa qué es lo que tiene que cuidar para que continúe pudiendo salvar vidas. También un punto que no se trató aquí, pero que es muy importante, es que no todos los profesionales o no todos los médicos tratantes hacen un uso adecuado de la sangre. Y eso también ocasiona que haya desabasto, porque se le pone sangre a alguien que no realmente no lo requiere. Entonces, se le pone a alguien que no lo requiere y cuando llega el que realmente lo requiere, ya no hay esa sangre. Entonces, se tienen que hacer guías actualizadas del uso de la sangre y programas de capacitación y de hemovigilancia con reporte de reacciones adversas a la transfusión. Algo se está haciendo ya en estos momentos, pero estamos muy lejos de lograr lo óptimo para que el Sistema Nacional de Sangre realmente fuera un sistema que diera toda la atención que los pacientes están requiriendo en este momento.
Bueno, pues esto sería básicamente lo que yo les quería comunicar. No me queda más que darles las gracias y pues si tienen alguna pregunta o algún comentario, con mucho gusto estoy a sus órdenes.